Gracias. Bueno, esperamos unos minutos y que entren algunos alumnos más, son las 7:05 y empezamos, así no te demoramos. Perfecto, no hay problema. Hola a todos. ¿Cómo están, chicos? Está Andrea con problemas del sonda y por eso corta la charla, así que por eso empezamos lo antes posible y la va a terminar 8:15, ¿sí? Si se llega a cortar en el medio es por el problema del sonda y retomaremos el viernes que viene. ¿Te parece bien, Andrea? Perfecto, como a ustedes les acomode mejor. Dale, bueno. Bueno, bienvenida, Andrea, es la enóloga de Bodega La Celia, que recién la felicitaba porque en Decanter han premiado uno de sus vinos, que es el Malbec, ¿no? Heritage. La Celia Heritage, es un single vineyard, sí. Es espectacular, lo probé, así que se los recomiendo. Bueno, Andrea, bienvenida. Los dejo con Karen, chicos, que tengan una linda charla. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Mi nombre es Andrea Ferreira, soy enóloga de Finca La Celia, trabajo hace más de 15 años acá en La Celia. Empecé como segunda enóloga y luego a partir del año 2012 me hice cargo de la jefatura de enología. Nuestra bodega está ubicada en el corazón del Valle de Uco, en la parte sur del Valle de Uco, y le hemos preparado a ustedes una pequeña presentación en PowerPoint para comentarles acerca del Valle de Uco. Así que si me permiten, voy a empezar a compartir pantalla. Me dicen si no se ven o si se ve. Ya. Ahora, ¿Se ve? A ver, ahí sí. ¿Se ve bien? Gracias. Ahí estuvo. Bueno, como les dije, nuestra bodega se encuentra en el Valle de Uco, y uno de los pilares que tenemos en Finca La Celia es que nuestros vinos son elaborados en un 100% con uvas propias. Y el segundo pilar que tenemos es la historia de nuestra bodega. Esa historia se remonta a la época anterior a la primera corriente migratoria que hubo en la Argentina, porque Finca La Celia es la primera bodega en establecerse en el Valle de Uco. Hoy por hoy es muy común conocer y hablar de viñedos de altura, de viñedos en zonas frescas, pero en ese entonces, en el año 1890, cuando se funda la bodega y cuando ya teníamos viñedos plantados con Malbec, realmente era muy lejano. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, sucedió primero porque en Mendoza, todas las fincas cercanas a la ciudad de Mendoza estaban conectadas a través del ferrocarril. En cambio, el Valle de Uco, que está a 100 kilómetros hacia el sur-oeste,
de la provincia de Mendoza no tenía conexión, con el ferrocarril. Por eso la zona del Valle de Uco es relativamente nueva si la comparamos con otras regiones vitivinícolas de la Argentina. Obviamente que... A ver que no... Esta es la fachada de nuestra bodega mucho tiempo atrás. Eugenio Bustos, como les dije, él vivía en San Luis, y en la época de la primera corriente migratoria, estamos hablando de la década del 70, 80, del siglo XIX, se instala en el Valle de Uco, siendo su primera actividad la agricultura y la ganadería. Entonces él intercambia, como se dedicaba a la crianza de caballos, y por ello van a ver que en todos nuestros vinos aparece el loguito de un caballo. Él intercambia uno de sus mejores caballos por plantas de vid, que obtiene como forma de pago, ¿sí? En parte del pago. Esas plantas de vid, una vez que las planta, empiezan a fructificar, y decide construir la bodega, que le pone el nombre de Celia en honor a su hija. Y ustedes saben que en la región cuyana, todas las personas se las nombra primero con un pronombre, por eso le puso la Celia. ¿Sí? Hablemos un poquito del terroir del Valle de Uco, ¿sí? Fíjense. Yes, I work here. Fíjense que en esta zona del Valle de Uco, ¿sí? Yo les había dicho que se encontraba hacia el suroeste de la ciudad de Mendoza, ¿sí? Perdón. Al suroeste de la ciudad de Mendoza. Este valle, ¿sí?, está integrado por 3 departamentos, que son Tupungato, Tunuyán y San Carlos. San Carlos es el que está más hacia el sur, y es en San Carlos donde se encuentran nuestros viñedos y nuestra bodega. Actualmente el Valle de Uco, ustedes sabrán que cuenta con... Permiso, tengo que admitir a personas que están entrando, ¿sí? Así que... No te preocupes, yo las estoy admitiendo, ¿eh? Ah, las estás haciendo vos, perfecto. Sí. Perfecto. Buenísimo. Dentro del... Perdón. El Valle de Uco entonces está conformado por estos 3 departamentos, y a diferencia de otras regiones vitivinícolas del viejo mundo, como Italia, Francia o España, en donde cada una de las regiones vitivinícolas están delimitadas por su situación geomorfológica, en Argentina estamos viendo que lo primero que se hizo fue delimitar las regiones por divisiones políticas, ¿sí? Entonces, el Valle de Uco, se le llamó Valle de Uco, estaba formado por departamentos. Y luego, a medida que fue pasando el tiempo y empezó a haber más conocimiento y mayor interés por estudiar esas diferenciaciones, nació la necesidad de caracterizar el Valle de Uco. Hoy por hoy el Valle de Uco tiene aproximadamente 29.000 hectáreas cultivadas con vid, y aporta el 40% del Malbec de la provincia. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a trabajar en Finca La Celia en el año fines del 2005, primera cosecha 2006, en todo el Valle de Uco no llegaban a las 10.000 hectáreas. Y fíjense la dinámica de crecimiento que ha tenido este valle, que luego de 15 años ya tenemos 29.000 hectáreas. ¿Sí? Esa necesidad de caracterizar el terruño ha hecho que hoy por hoy tengamos un montón de IG, que son las indicaciones geográficas, que están hechas en base a un concepto 100% geomorfológico, ¿sí? Es decir, que se estudia todas las composiciones del suelo, toda la parte de la geomorfología, toda la parte de la geología, para poder determinar distintos terruños.
Andrea, discúlpame, no quiero interrumpirte, pero me parece que se te apagó la cámara. Perdón. ¿Pero se ve la presentación? Sí, la presentación se ve perfecto. No, está bien, era eso nada más. Bueno, pues lo importante es que se vea la presentación. Bien. Este es un mapa de donde se encuentra ubicada hoy Finca La Celia, ¿sí? Esto es lo que está en amarillo, son nuestros viñedos. Este es el río Tunuyán, ¿sí? Y en San Carlos vamos a encontrar distintas IG: Cordón El Cepillo, Pampa El Cepillo, Paraje Altamira, la zona de la Consulta y la zona de Eugenio Bustos. Eugenio Bustos no es una IG, es un distrito, ¿sí? No es una IG. Y lo que es Paraje de Altamira, fíjense que tiene una forma de cono aluvional, ¿sí? Esto está dentro de lo que es la zona de la Consulta. Bien, esa necesidad de caracterizar y no llamar a un vino simplemente Valle de Uco o simplemente Mendoza ha hecho que hayan notorias diferencias cuando nosotros probamos un vino que viene, por ejemplo, de la zona de Altamira versus uno que viene de la zona de Eugenio Bustos o de Pampa El Cepillo. Para que se dé una idea, nosotros estamos ubicados hoy, actualmente estoy acá, en esta parte de la bodega, y fíjense a cuánto estamos de Pampa El Cepillo, nada, estoy a menos de 5 cuadras. Y sin embargo, estas características de suelo hacen que estos sean los vinos distintos a estas otras regiones. No los quiero aburrir con esto, pero es para que veamos cómo ha sido el crecimiento. Obviamente que el Valle de Uco, hoy por hoy es un lugar de privilegio, es un terruño donde se obtienen los principales vinos de alta calidad enológica. ¿Y por qué decimos que es una de las principales regiones? Y porque está en una situación geográfica que lo hace único, la cercanía a la montaña, un clima que es relativamente fresco si lo comparamos con el resto de la provincia de Mendoza, y al estar en distintas altitudes, ¿sí?, podemos obtener distintos tipos o distintos perfiles de vino, ¿sí? Ahora, hay distintos factores que van a influir en la calidad de la uva y obviamente en la calidad del futuro vino, ¿sí? Nosotros tenemos que partir del concepto que el vino, antes de ser vino, primero es una fruta, ¿sí? Entonces, según, ¿sí?, cómo sea esa fruta, es el vino que nosotros vamos a obtener. Como les dije, el Valle de Uco es muy grande. Yo les voy a hablar de mi experiencia acá en La Celia durante tantos años, y después vamos a llegar a una conclusión que va a ser, me parece un poco común a todas, ¿sí? Primero, este suelo, por el origen que tiene, es un suelo relativamente pobre en materia orgánica, si lo comparamos con los suelos de otras partes de la Argentina, ¿sí? ¿Por qué es pobre en materia orgánica? Por la cantidad de minerales, de piedras, y por el origen, que es un origen 100% aluvial que ha tenido. Esto hace que el vigor de las plantas esté controlado. Por lo tanto, hay una mayor concentración de frutas y hay una mejor y mayor madurez. La madurez es lenta y pareja. Después, a nivel climático, ¿qué es lo que hace que sea distinto? Primero, el tipo de clima. Nosotros estamos en una zona de clima continental. Si ustedes se acuerdan, voy a ir a este mapita, a ver si... A ver. No, no sé, ¿se acuerdan que bueno, estoy con mala conexión de internet y no avanza, ¿sí? Ahí está. Quiero que vean una cosa. Fíjense que nosotros
la influencia oceánica del Pacífico. Si bien estamos relativamente muy cerca, tenemos un cordón montañoso de los Andes que impide que tengamos influencia del Pacífico. Y si nos vamos para el lado del Atlántico, estamos a más de 1200 kilómetros, ¿sí? Por eso decimos que es una viticultura de clima continental, ¿sí? Que va a hacer que tenga otro tipo de características los vinos al resto del mundo, ni mejores ni peores, sino que van a ser distintos. Lo otro, que el riego de precisión o el riego por goteo, donde cada planta recibe la cantidad de agua que necesita para su crecimiento y para su desarrollo. ¿Qué ha pasado? A partir de la década del 90, con la llegada de este tipo de riego por precisión, ¿sí? Con alta tecnología, ha permitido que se pueda cultivar en zonas que antes eran impensables, en las laderas de la montaña, en altitud, y también que haya podido crecer la cantidad de hectáreas cultivadas. Ustedes saben que en Mendoza, particularmente donde estamos ahora en el Valle de Uco, es una zona donde hay escasas precipitaciones. Entonces, a diferencia de otros cultivos que son anuales, como los cultivos de la pampa húmeda, que para su crecimiento y desarrollo, con el agua de la lluvia y la humedad que reciben del mar es suficiente, nosotros necesitamos suplementar para el crecimiento de las plantas con riego, ¿sí? Y entonces, por eso es importante el tema del riego por precisión. También va a permitir un control de vigor y por ende vamos a tener bajos rendimientos naturales. ¿Qué significa esto de bajos rendimientos naturales? Que cada planta va a recibir el agua que necesita, que no va a ser una selva, ¿sí? Que la planta no se va a ir en vigor y que sí voy a tener una buena cantidad de fruta, ¿sí? Otras cosas que hacen que, referidas al clima, y esto es muy importante en el Valle de Uco, es la gran amplitud térmica que existe, 16 grados Celsius, es decir, una diferencia entre la máxima y la mínima del día y la noche. Las temperaturas en la noche son frescas, ¿sí? Acá en plena vendimia, febrero, marzo, de noche hace realmente mucho frío, por lo tanto la tasa de respiración es baja, y al haber una tasa de respiración baja significa que los ácidos orgánicos naturales que tiene la uva van a ser conservados, ¿sí? Yo, al tener mayor cantidad de ácidos orgánicos, voy a tener un perfil de fruta más fresca. Y lo otro es referido a la alta heliofanía. La heliofanía son las horas de luz. Es una zona muy luminosa. Hola, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Perfecto, gracias. Es una zona con que tiene alta heliofanía, temperaturas máximas inferiores a 33 grados. Estos dos puntos son importantes, sobre todo lo referido a las temperaturas máximas. Ustedes saben que a partir de los 33 grados Celsius, la planta de vid deja de hacer biosíntesis, de respirar, los estomas se cierran y la fruta empieza a deshidratarse. Entonces concentra azúcares por deshidratación y no concentra azúcares a través de la biosíntesis, ¿sí? Esta zona, si bien hay algunos días que tenemos temperaturas que pueden llegar a superar los 33 grados, no es lo habitual como sí lo es en otras zonas vitivinícolas. La maduración fenólica es de manera completa, precisamente porque es de manera lenta y pareja, dado el clima que tenemos, y hay un perfecto desarrollo de los polifenoles. ¿Con esto a qué me refiero? Hay una excelente estructura tánica y antocianos. ¿Qué pasa? Muchas veces la parte tánica y la calidad de tanino es importante a la hora de determinar las zonas con vinos que
pueden llegar a tener potencial de añejamiento, potencial de guarda. Eso significa que para elaborar vinos de alta gama, es decir, aquellos vinos que a medida que pasa el tiempo se ponen cada vez mejor y que tienen la posibilidad de que esa evolución sea positiva, depende mucho de la concentración de taninos y de la calidad de taninos que tengas. Como en esta zona tenés, por la situación de temperaturas, estás en una zona de Winkler 2-3, significa que es una zona linda, buena para uvas blancas, y zona 3 muy buena para los vinos con potencial de guarda, ¿sí? Y si estuviese en una zona que es muy, muy fría, quizás no sea tan apta para vinos tintos con potencial de guarda y que sean mejores para, por ejemplo, uvas blancas o uvas base espumantes. Y si estás en una zona muy, muy cálida, todo lo contrario, no puedes elaborar vinos blancos, y los vinos tintos que elaborás son vinos, más bien dicho, varietales, de consumo rápido. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen una buena relación taninos-antocianos, estas uvas, y los vinos tienen una vida un poquito, bastante más corta, no un poquito, bastante más corta. Bueno, entonces, conclusión, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la general del Valle de Uco y en lo que yo tengo acá en Finca La Celia? En el caso de los vinos tintos vamos a encontrar colores muy intensos debido a todo lo que estuvimos hablando de los climas, de cómo es el clima, el microclima en esta zona. Vamos a encontrar una alta concentración de azúcares, pero a su vez hay muy buena acidez. Cuando me refiero a alta concentración de azúcares y muy buena acidez, ¿a qué me refiero? Que hay un balance, un equilibrio entre los azúcares naturales de la uva y los ácidos orgánicos propios de la uva. Esto es debido a esa madurez lenta y pareja, y hay una excelente calidad de taninos. Todo esto va a depender obviamente de cómo ha sido la marcha climática año a año. Hay años, por ejemplo, 2019, que son veranos muy frescos, que hay más nubosidad de la que normalmente hay en esta zona, entonces los vinos se van a expresar de una manera distinta a la cosecha, por ejemplo, 2020, que fue una cosecha un poco más seca, ¿sí? Fue una cosecha más corta, porque hubo una maduración muy rápida. Entonces, año a año, la uva se va a expresar de distinta manera, y por ende, los vinos también van a ser un poquito diferentes año a año, ¿sí? Bien, cuando les hablé de la celia y les hablé de la necesidad de la caracterización de los viñedos, la situación de la celia, ¿sí?, es una situación espectacular. Primero porque voy a poner acá. Primero porque cuando el río Tunuyán, ¿sí?, nació, formó este cono de deyección que se conoce cono aluvial del río Tunuyán, y estuvo arrastrando un montón de sedimentos, ¿sí? Por eso el paraje Altamira se encuentra en el centro de este cono aluvial. Fue arrastrando distintos sedimentos a distintas profundidades, ¿sí?, del suelo. Y en el caso de la celia, conviven en el mismo viñedo, que es esta parte verde, la zona de paraje Altamira, la zona de La Consulta y la zona de Eugenio Bustos, ¿sí? Bueno, esta es una fotografía aérea de nuestro viñedo, todo lo que está delimitado con la línea de puntos. Fíjense la cercanía a la cordillera de los Andes. Esta es nuestra bodega, y tenemos 380 hectáreas implantadas con vid, de las cuales el 55% es Malbec, el 13% Cabernet Sauvignon, el otro 13% Cabernet Franc, y el resto son variedades tales como Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Grigio, ¿sí? ¿Qué pasa? Dado este cono aluvial, vamos a tener que nuestros viñedos van a tener una altitud que va a ir desde los 980 metros sobre el nivel del mar, en la zona de Eugenio Bustos, hasta, ¿sí?,
los 1100 metros sobre el nivel del mar en la zona de paraje Altamira. ¿Sí? Después, el riego es 100% presurizado. Nosotros en este sector, que es el sector más alto de la finca, tenemos un estanque con agua, que es agua del deshielo del río Tunuyán, donde nosotros acumulamos esa agua y a través de esa agua, en ese estanque, son 50 millones de litros, se riegan todo el campo, ¿sí? Y la edad promedio de los viñedos son de 20 años. Digo promedio porque hay plantas que están plantadas, hay sectores de la finca, parcelas que están plantados hace 2 o 3 años, y hay otros sectores que tienen más de 30 años. Entonces la edad promedio es de 20 años. Bien, cuando yo les hablaba de la caracterización de nuestros viñedos según la morfología y según el estudio de suelos, nosotros vamos a encontrar acá en la Celia 3 lugares distintos, ¿sí? En la primera parte, yendo de oeste hacia el este, es la zona de paraje Altamira. Fíjense, esta es una calicata, ¿sí?, donde nosotros estudiamos el perfil de los suelos, ¿sí? Y en esta calicata nosotros observamos que los suelos son relativamente cortos, que nos referimos que son suelos cortos, que son suelos poco profundos, ¿sí?, con una gran cantidad de piedras que están recubiertas con sales de carbonato de calcio, ¿sí? A su vez, hay una excelente arcilla que está asociada a este suelo, que es del tipo monzonita. Esta arcilla actúa como buffer en el suelo. ¿Qué hace? Permite que cuando se haga un riego, si bien el agua puede percolar fácilmente, también retiene humedad. Y en esa humedad, en esa arcilla, imagínense que son laminitas, ¿sí?, que están interconectadas entre sí, se produce la electrólisis, ¿sí?, porque todas las sales van a estar en solución. Y a su vez, cuando en momentos de sequía, cuando el riego cuando no se han hecho riegos, esa arcilla, como retiene humedad, también sirve de sustrato para las raíces. Bien, ese es un perfil de paraje Altamira. ¿Qué diferencia tengo entre paraje Altamira y la consulta? Fíjense cómo cambia el perfil, ¿sí? El perfil se hace mucho más profundo, son suelos un poco más profundos que paraje Altamira, ¿sí? Tenemos piedras también, pero las piedras que vamos a encontrar son, que nosotros les llamamos tipo la consulta, son distintos perfiles de suelo, ¿sí? Cada uno de estos es un horizonte distinto. Tienen minerales del tipo feldespato o mica, y también tiene asociada, más que arcilla, una arena, ¿sí? Entonces, hay una diferencia notoria entre una zona de Finca La Celia y la siguiente región, que es la zona de la consulta. Y acá vamos a estar a una altitud de 1050 metros sobre el nivel del mar, o sea que hemos descendido 50 metros de pendiente. Y ya cuando nos vamos a la zona de Eugenio Bustos, fíjense que el suelo es sumamente profundo, ¿sí? No hay presencias de rocas a simple vista, sin embargo están por debajo de los 2 metros, ¿sí? Y acá lo que va a predominar es una sensación de limo arenoso, y el suelo es muy, muy, muy profundo. Si yo comparo los 3 perfiles de suelo, ¿sí?, dentro de un mismo viñedo, fíjense que estoy lo más cercano al oeste, mayor altitud, suelo más corto. En la zona intermedia del viñedo, en la consulta, 1050 metros, y por último, Eugenio Bustos, a 980 metros sobre el nivel del mar. Me vuelvo para atrás. Esto, cuando se originó el río Tunuyán hace millones de años atrás, que se originó, que nace a través de 2 cerros, ¿sí?, Marmolejo y Nevado Puiquenes, fue arrastrando,
¿sí? Un montón de sedimentos, sobre todo calcáreo, y lo fue depositando a distintas profundidades. Mientras más cerca esté de la cordillera, más cercano fueron esos depósitos, y a medida que me voy alejando hacia el este, esos depósitos los voy a encontrar a mayor profundidad. Entonces todo el perfil va a tener un perfil calcáreo, pero obviamente que es superior en la zona de paraje Altamira. ¿Y qué diferencia voy a encontrar yo en los vinos, en estos tres tipos de perfiles de suelo o tres tipos de lugares? En la zona de paraje Altamira, suelo corto, vino de mucha longitud, vino de entrada muy, muy delgada, vino, podríamos llegar a decirlo, con una calidad de taninos que se les suele llamar cholquitanis o taninos de tiza, precisamente porque cuando yo pruebo un vino de esta zona, los taninos, la sensación que me producen en la boca es como cuando uno chupaba una tiza, ¿sí? Cuando estoy en la zona de la consulta, al ser el suelo un poquito más profundo que paraje Altamira, los vinos van a tener un poquito más de graso, ¿sí? En la boca, en la entrada, van a ser un poquito más gorditos, a diferencia de Altamira que entraban de manera delgada. Van a ser longitudinales, pero no tanto como la zona de paraje Altamira, y el tipo de reactivos y el tipo de taninos que nosotros vamos a encontrar en esta zona, le llamamos del tipo reactivos, ¿sí? Son aquellos taninos que me producen una sensación de reactividad constante en la boca. Y por último, en la zona de Eugenio Bustos, que es más profundo aún que la consulta, y más profundo aún que paraje Altamira, los vinos son más anchos, ¿sí? más gorditos que la consulta y Altamira, y a su vez van a ser un poco más cortos en longitud en boca que la zona de la consulta y de Altamira. La calidad de taninos van a ser de esos taninos que son del tipo más sedosos o sucrosos, como si tuviésemos un terciopelo en la boca. No van a ser tan reactivos como la consulta, ni tan sensación tiza 100% como podemos obtener en la zona de paraje Altamira. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros, hay una gran diversidad, una gran heterogeneidad en el Valle de Uco a nivel geográfico, por regiones, por departamentos, por distritos. Pero en nuestra experiencia en Finca La Celia, podemos tener en un mismo paño de viñedo 3 lugares bien diferenciados de manera geográfica y geomorfológica que me van a dar 3 tipos de vinos distintos, ni mejores ni peores, sino que son distintos. Y eso es lo lindo que tiene esta industria, que no es Coca-Cola, que hay una gran diversidad a la hora de elaborar vinos, y que son unos terruños espectaculares y realmente de una gran calidad y fineza de vinos. ¿Qué conclusión podemos llegar a sacar de esta región del Valle de Uco? Que no son vinos con esa impronta de concentración, sino que son vinos con una impronta de textura. Son vinos texturales, son vinos, y esa textura está relacionada a la fineza de los taninos que tienen, ¿sí? Entonces, yo pruebo un vino de esta zona, ¿sí? Y no van a ser un vino que me parta la boca, me parte el paladar. Van a ser vinos muy finos, van a ser vinos muy elegantes, van a ser vinos muy sedosos, y sobre todo van a ser vinos muy longitudinales, ¿sí? Si yo me voy a otra región de Mendoza, que tiene otro clima, otra situación climática, que tiene otro perfil de suelo, ¿sí? Va a tener otro comportamiento distinto. Ni mejor ni peor, pero va a tener otro comportamiento. Acá, en esta región, los vinos son texturales. Bien, les presento ahora el portafolio que tenemos en Finca La Celia. Nosotros, dentro de La Celia, tenemos 4 líneas de vino. La entrada de gama de La Celia es a través de la línea Reserva.
que son vinos que provienen de la zona fundamentalmente de Eugenio Bustos y de la Consulta, ¿sí? En la línea Pioneer tenemos estos vinos, provienen de la zona de Altamira y la Consulta, y lo que es Elite y Heritage son 100% paraje Altamira. En el caso de la Celia Heritage es un single vineyard, es decir, que es un vino que proviene de una sola parcela. Es un vino que venimos elaborando desde el 2006, que fue el primer año que entré yo a trabajar, e históricamente siempre se ha trabajado con esa misma parcela. Y fíjense qué bonito el hilo conductor que tienen nuestro packaging, donde si nosotros vemos, aparte de aparecer el caballito por la historia de nuestra bodega, van a ver que en el caso del reserva es como si viésemos un viñedo, como si tuviésemos una fotografía aérea, ¿sí? Como si lo viésemos desde arriba, ¿sí? El sistema de conducción de las hileras, ¿sí? Ya cuando nos vamos a la Celia Pioneer, se ve las hojas, las plantas. Ya cuando nos vamos a la Celia Elite, es un corte transversal de un tronco con las hojas, ya es más cercano. Y cuando nos vamos a la Celia Heritage, es un corte transversal de un perfil de suelo donde se ven las raíces, los pelos absorbentes, hay una calicata, hay piedras. Es decir, que nuestra línea de vinos va desde lo general, que es un vino reserva, hacia lo particular, que es un single vineyard, que es en este caso la Celia Heritage. ¿Cómo manejamos la crianza y la madera en todos nuestros vinos? Y si nosotros queremos resaltar el lugar de donde provienen, ¿sí? Queremos resaltar esto, queremos resaltar Altamira, queremos resaltar la Consulta, queremos resaltar Eugenio Busto, la crianza en madera va a ser un poquito atenuada. El proceso de crianza está, pero es poquito lo que se usa en cuanto a cantidad de madera. Para que se den una idea, en lo que es la línea de reserva, nosotros usamos aproximadamente un 50 hasta un 60% como máximo de crianza en madera, ¿sí? El otro 50%, 40% tiene crianza en sus propias borras finas, pero en vasijas de cemento. En lo que es la línea Pioneer, es un 70% de crianza en madera. El otro 30% es lo que nosotros le llamamos el perfil fresco de fruta, que tiene su crianza en cemento. La Celia Elite tiene crianza en madera 100% y utilizamos toneles y barriles, ¿sí? Y lo que es la Celia Heritage es un 80% en crianza en toneles y un 20% crianza en barriles franceses de menor capacidad, de 225 litros. Bueno, eso es lo que les había preparado. Esta presentación está a disposición de ustedes para cuando lo necesiten. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacerme acerca del Valle de Uco, para que conversemos entre todos, estoy a disposición. Ustedes me dirán. Acá en el chat había, dice, muy buena presentación. Gracias, Chiti. Coincido, excelente. Chicos, si alguien tiene una pregunta, puede abrir el micrófono y hacerla, no hay problema. Buenas, yo quisiera hacer una consulta. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Yo he probado de ustedes también los vinos Eugenio Bustos, ¿sí? Sí. Me surgió la duda porque he visto el Eugenio Bustos y el Eugenio Bustos Leyenda, y la verdad que sinceramente me generaba la duda de cuál era la diferencia entre los dos y qué diferencia tienen con los otros
que directamente salen como la Celia. Bueno, ya que estoy, si querés, me podrías comentar de qué se tratan. Sí, Chiti, no sé si querés responder vos o respondo yo directamente. No, adelante, André, todo tuyo, vos sos la Bueno. experta. Los vinos de Eugenio Bustos es otra marca, es by La Celia, pero no es La Celia, y es lo que le llamamos la línea joven de La Celia, ¿sí? Cuando empezamos a vender los vinos en Argentina, también pensamos en el consumidor que no conoce tanto de vinos, que se está iniciando en este maravilloso camino, y necesitamos que sean vinos más jóvenes, más jugosos, más frescos, cosechados un poquito antes, para que sea algo, lo que llamamos easy to drink, que me hablen son vinos que te hablan de un lugar, porque se nota la presencia floral del Valle de Uco, pero no tienen la complejidad que tienen los otros vinos, ¿sí? Y la diferencia entre el Eugenio Bustos y el Leyenda es el grado de madurez de la fruta, y que el Leyenda tiene un poquitito de madera que usamos para precisamente resaltar un poquito más las sensaciones en boca. No son maderas muy tostadas, son maderas de tostado muy suave, precisamente para resaltar toda la sucrosidad y toda la parte de graso que tienen que tener estos vinos. No son vinos con un perfil muy comercial, pero sí entendemos que son por el segmento en el que están ubicados, en donde el consumidor necesita algo que sea muy fácil de tomar y que le invite a seguir tomando. ¿Mm? Sí, muchísimas gracias. Justamente te lo consultaba por eso, porque yo había notado realmente que son, o sea, como vino joven, son bastante distintos a los que salen con marca La Celia. Pero bueno, sí, la diferencia la duda era más bien en cuanto por ahí si tiene otro origen la uva o si también es uva propia de ustedes. No, es todo, mira, lo que es La Celia se apoya en 3 pilares. El primero es el terruño o el terroir, porque son todas uvas de manejo propio, de nuestro propio viñedo. El segundo es la historia que tenemos atrás, o sea, es la primera bodega en establecerse en el Valle de Uco, la primera bodega en elaborar Malbec. También lo fuimos con el Cabernet Franc, pero bueno, la primera bodega en elaborar Malbec. Y después la consistencia en todo lo que se refiere a la calidad, ¿sí? Y cuando hablamos de calidad es entregar un vino por el cual un consumidor esté dispuesto a pagarte ese vino, ¿sí? Y que siempre mantengamos esos estándares de calidad, ¿sí? Independientemente del segmento de precio al cual estamos hablando. Entonces, como la sumatoria de todos esos pequeños detalles que hacen a los grandes vinos. Es todo elaboración propia. Muchísimas gracias. ¿Por qué Altamira indicación geográfica y por qué los de Bustos no? O la consulta Mira, tampoco, ¿no? Me pareció entender. No, la consulta sí es una IG. Nosotros a nivel legal, para que un vino pueda acceder a una determinada IG, tiene que estar reconocida como tal en el INB. En el caso de Paraje Altamira, que es la vedette en el Valle de Uco, una de las vedettes en el Valle de Uco, hay un estudio que dice, bueno, este cono aluvial que va de tal lugar a tal lugar y de tal lugar y de tal lugar, que son algo de 9.300 hectáreas, de las cuales están cultivadas nada más que 2.700, todo esto corresponde a Paraje Altamira. Entonces hay una calle que te separa, dice, hasta acá llegó Paraje Altamira, hasta acá a nosotros nos separa una cortina de álamos.
hasta acá llega el paraje Altamira, para allá es Altamira y para este otro lado es la consulta, ¿sí? Pero eso está legislado por el INB, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros que tenemos un vino que es la Celia Heritage, que es 100%, es un single viña y aparte es un vino de paraje Altamira, o en el caso de ¿cómo se llama?, de la Celia Elite también. Nosotros cuando certificamos ese vino ante el INB, lo pedimos con Valle de Uco y además con la IG de Altamira. Vos tenés que mostrar los comprobantes de uva que certifiquen que la uva viene de ahí, ¿sí? Y para que tu vino pueda llamarse paraje Altamira. Es como las clasificaciones que seguramente ustedes han estudiado de los vinos de Francia o de Italia y demás. Y todo lo que no entra en la región de paraje Altamira lo vas a llamar genéricamente Valle de Uco, ¿sí? Bueno, ¿viste? Cuando tomás un vino de un lugar específico y cuando tomás un vino de una región que es mayor, ¿sí? Valle de Uco o Mendoza directamente. Gracias. No, Andrea, de nada. Andrea, buenas tardes. Mi nombre es José María Andrea, estoy con Marlene. Hola Andrea, ¿cómo estás? Felicitaciones. Los dos somos Gracias. alumnos, nada más que estamos compartiendo pantalla en este momento. Sí, los veo. Sí, yo también soy alumno de la escuela. Nada más que estamos juntos y compartiendo. Te quería preguntar un poquito si nos podías ampliar un poco más, si mal no recuerdo, cuando hiciste la caracterización de los suelos, esos 3 tipos de suelo. El primero era la consulta, si mal no recuerdo, No, paraje Altamira, que te daba vinos con taninos que te daban esa sensación a tiza, ¿no es cierto? Sí. ¿Podés hablarnos más de eso? Porque cuesta imaginarse el sabor ese a tiza. Y ¿Cuántos años tenés? Si tenés más de 40, fuiste a la escuela y alguna vez chupaste una tiza. Tengo bastante más de 40. Es literalmente eso, sabor a tiza, ¿ah? Literalmente. Más que chupar una tiza, era el polvito a tiza cuando uno pasaba los borradores, los pizarrones, y se levantaba una polvareda de tiza. Pero no sé si puedes decirnos algo más de eso, ¿no? De los taninos, eso. Y es impresionante la diferencia que hay, ¿no? Me llama un poco la atención también que al ser vinos de cierta altura, más de 1000 metros sobre el nivel del mar, supuestamente serían vinos que tendrían una piel de uva, un poquito más gruesa por la exposición del sol y hay menos protección de los rayos ultravioleta y deberían dar un poco más de tanino que vinos que están a muy baja, más altura. Corregime si me equivoco, ¿no? Y que los taninos sean, así como dices tú, sedosos en general, suaves, digamos. Bueno, yo solamente probé el Pioneer de ustedes, el Pioneer, solamente el único que... Nos encanta, lindo, lindo. ¿Que el Malbec? ¿El Malbec? Sí, nosotros vivimos en Miami, entonces acá conseguimos el Pioneer. Los otros dos, los más top, no los hemos visto todavía acá. No, pero están, mira, en Miami nosotros vendemos portafolio completo, o sea, vendemos Heritage, Elite, Pioneer y Reserva. Y he estado hace ya bastante, pero visito el mercado, visito la Florida estamos en la costa. Bienvenida. Cuando visites Miami, por favor, dile a la escuela que te pase el contacto nuestro de Marlene y de José María para atenderte cuando llegues aquí. Bueno, ¿y en qué parte de Miami están? En Miami. En Key Biscayne vivimos. Ajá. Horrible. Sí. Así que aquí nos tienes a tus órdenes. Sí. Personalmente quiero felicitarte. Es una de las mejores presentaciones sobre el tema vino que yo he podido tener el honor de presenciar. Realmente ha sido un deleite tu presentación. Eres una maestra y no solamente está llena de conocimiento, sino que tienes una habilidad extraordinaria para expresarlo, ¿no? Así que te agradecemos mucho por esta sensacional presentación. Bueno, te dejamos para que nos cuentes de lo que José María quería escuchar, si se puede. Perfecto. ¿No? Gracias. Sí, por supuesto. Miren, si me aguardan un segundito, les quiero mostrar una clasificación. Si me aguardan un segundito, la quiero buscar, pero es bastante didáctica, pero aguárdenme, porque si no...
a ver si la tengo acá. Tenía esto es en vivo 100%, pero tenía unas, tenía como un mapita, ¿sí? Re lindo, donde mostraba, no lo tengo acá, donde tenía como si fuese la rueda de aromas de la doctora Noble, ¿sí? Lo tenía de la parte de suelos. Entonces, eso también se los voy a pasar para que lo tengan. A ver si aparece acá. ¿Me están escuchando? Sí, 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 te estamos sí, te escuchando. escuchamos. No se ve nada en la pantalla por ahora, ¿no? Sí, ya va a aparecer. Ya va a aparecer. Gracias, gracias. Ya aparece, ya aparece. Ay, Dios. Bueno, es la ley de Murphy. Cuando uno quiere buscar algo, no aparece. Bueno, seguramente cuando termine la presentación, me va a aparecer. Bien. Pero bueno, ahora no, entre la internet y esto no me puede ayudar. En realidad, lo que quería mostrarles era una clasificación que tenemos de los suelos, que eso existe, ¿sí? A ver, ¿dónde puedo? No me puedo unir de nuevo con ustedes. Obviamente, Andrea, por lo que comentaste, pero obviamente no importa, ya después, junto con esta presentación, les voy a adjuntar otro slide donde están, es como un circulito donde están clasificados todos los suelos. Respondiendo a la pregunta tuya, cuando yo les mostré el perfil de paraje Altamira, ¿sí? Que tiene esa característica notoria tan calcárea, acá en el Valle de Uco lo vas a encontrar en dos lugares, en Gualtallarí y en paraje Altamira, con sus diferencias, ¿sí? Porque no responden a los mismos perfiles, porque están a otra altitud, etcétera, etcétera. En esta zona que estás a 1100 metros, si vos los comparás con otras partes del Valle de Uco, no es la zona de mayor altitud. En Tupungato tenés 1500, 1600, 1300 metros sobre el nivel del mar. Acá estás en 1100 recién. 1100, 1150, nosotros estamos en 1100. Pero es la zona más austral del Valle de Uco, y es como si formase como si fuese una espina dorsal, ¿sí? Y por eso es más fresca que la zona norte del Valle de Uco, ¿sí? Y en cuanto a los taninos que mencionaba, es la calidad de tanino y no la cantidad de taninos. Nosotros acá tenemos, ustedes saben que para hacer vinos pensando en crianza, en vinos que lo vamos a poder tomar durante muchos años, siempre hablamos de una relación que existe entre la concentración de taninos y la concentración de antocianos. Y esa relación es 4:1, significa por cada parte de antociano voy a tener 4 partes de taninos. Y hay zonas vitivinícolas que precisamente son las más frescas, que tienen una alta relación de taninos versus los antocianos, ¿sí? Una de esas zonas es la zona del Valle de Uco, ¿sí? En otras zonas de la provincia de Mendoza, que están más hacia el este, que son más cálidas, que están a menor altitud, estamos hablando de 700 metros, 600 metros, que tienen otras condiciones climáticas, no tienen esa cantidad de taninos, ni mucho menos esa calidad de taninos, ¿sí? Entonces, esa relación de taninos existe, son vinos con una fuerte cantidad de taninos, pero ¿qué pasa? La calidad de taninos hace que tengan, o sea, nosotros lo podemos cuantificar, de hecho cuantificó una de las tomas de decisión en el momento de la cosecha, es no solamente el azúcar, visitar el viñedo, la parte sensorial, sino también ver cuál ha sido la maduración polifenólica de ese viñedo, de esas uvas. Entonces, acá el concepto es cantidad de tanino y calidad de taninos, ¿sí? Y en la zona de paraje Altamira, dada
el perfil de suelo que les mostré y cómo se originó ese suelo hace millones de años, ¿sí? Imagínense que nosotros antes, cierren los ojos y vean el mundo, era todo junto, que se llamaba Pangea, luego por movimiento de placas tectónicas se fueron separando y formando los continentes, y una de las últimas formaciones geológicas que hubo fue la cordillera de los Andes, que emergió, ¿sí? Y cuando emerge esa cordillera de los Andes, arrastra del fondo del océano hacia la cima material calcáreo, ¿sí? Que es lo que está depositado en los fondos de los océanos, ¿sí? Todo lo que recubre los fósiles marinos, ¿sí? Entonces arrastra del fondo del océano hacia la cima ese material calcáreo, y luego cuando se rompe y se forma el río Tunuyán, se arrastra parte de ese material calcáreo, ¿sí? y en esa formación de río que hubo, fue depositándolo, ¿sí? Yo se los cuento así como si fuese un cuentito, pero imagínense que fue algo que sucedió durante muchos años. Se fue depositando a distintas profundidades, y obviamente mientras más cercano estuvo la cordillera, esos depósitos están, por así decirlo, sobre la superficie, y luego se fue depositando a distintas profundidades. Y finalmente, Eugenio Bustos, mucho más profundo. Entonces, no solamente importa el material calcáreo que quedó recubierto en esas piedras, ¿sí? Sino, ¿se acuerdan de la arcilla asociada que les comenté? Que actúa como buffer en el suelo, ¿sí? Hay otras regiones vitivinícolas en el mundo que son de una alta calidad enológica, que nos dan vinos de alta calidad enológica, que seguramente ustedes han estudiado, como es la zona de Borgoña, la zona del Loire, o la zona de Rioja, o la zona de Barolo, que también tienen esa nota calcárea en los vinos. Con eso no significa que todos los vinos sean un pedazo de cal, es un dejo de sensación calcárea al tomarlo. Y los taninos, pensemos que los taninos es la estructura, el esqueleto óseo donde se para el vino, ¿sí? O sea, nosotros nos podemos parar porque tenemos un montón de huesos que están unidos entre sí y hacen que podamos tener movilidad. Bueno, el vino es lo mismo, el vino se asienta sobre un esqueleto que está formado por estos taninos, ¿sí? Entonces, eso es el principal atributo. Y como les dije, que no son vinos que van a expresar una concentración aromática o una concentración de fruta como puede ser en otras regiones, sino que me van a hablar más de lugares, son vinos texturales y son vinos con una alta austeridad. ¿Qué significa con esta austeridad? Que no voy a encontrar tantos aromas primarios, aromas de fruta, sino que van a empezar a aparecer los aromas más terrosos, que me van a hablar de una pólvora, me van a hablar de un grafito, me van a hablar de esta sensación de tiza, ¿sí? Porque así es la zona, ¿sí? Y si pruebo un Malbec de Agrelo, va a ser un bombón de ciruela recubierto de chocolate, ¿sí? Va a ser otro tipo de configuración que va a tener el vino. Ni mejor ni peor, va a ser distinto. Yo siempre defino a los vinos de la Celia como una Jackie Kennedy. Sobrios, elegantes, porque así es el lugar donde estamos enclavados, así es la zona del paraje de Altamira, ¿sí? Si quisiéramos hacer un paralelismo entre lo que es el fashion, la moda, y lo que es la parte de vinos, ¿sí? No son vinos Lady Gaga, son vinos Jackie Kennedy, ¿sí? O sea, son vinos clásicos que te van a hablar siempre de un lugar, si bien los que estamos en esta reunión no somos todos expertos en vino, pero prueban los vinos de la Celia y dicen, bueno, evidentemente esto viene de una región más fresca por el tipo de fruta que tiene frutas más sutiles, no son frutas muy evidentes, son frutas sutiles, son frutas frescas, la sensación que me provoca en boca, que son vinos con mucha energía, el tipo de tanino, la calidad de tanino que tiene,
me van a hablar de un lugar del Valle de Uco, ¿sí? No sé si puede responder la pregunta José Luis. Sí, sí, Andrea, y excelente la explicación que has dado, cómo se caracterizan los vinos por lo que estás contando, por el suelo, la calidad de taninos que da y todo demás. Te hago una pregunta que me quedó una curiosidad. ¿Cómo mensurás o cómo calificás cuando hablas de calidad de tanino? Obviamente cantidad medís, pero cuando hablas del tanino de calidad, Mira, hay ¿a qué estás una... haciendo referencia? No tengo idea, yo no soy enólogo ni mucho menos, ¿no? Pero ¿qué quiere decir un tanino de calidad? ¿Qué atributos debería tener? ¿Me entendés? Mira, hay una clasificación de taninos, que es por la que nos regimos todos, que habla de si un tanino es de tiza, que es digamos, la gloria, o si es un tanino del tipo reactivo, y hay algunos taninos que también son buenísimos, porque son, si yo tengo un vino de esas características, me está hablando de lugares y de vinos, de lugares, de regiones pensadas para la guarda, ¿sí? Y si tengo un tanino que es verde, que me recuerda a polvo, que es astringente, que me produce sequedad en la boca, ¿sí? Evidentemente eso, por más que guarde el vino 20 años, no lo voy a nunca tomar, ¿sí? Porque es de mala calidad. O sea, no sé si todos comen carne. ¿Todos comen carne? Sí, ¿Carne de vaca? Sí. Bueno, Sí. cuando vos tenés una carne de buena calidad, con el tenedor tomás un bocado. Y cuando la carne es de mala calidad, tenés que traer un serrucho para cortarla, ¿sí? Y si, bueno, ¿y cómo te das cuenta? Y bueno, porque una es con un tenedor y la otra es con un serrucho, de lo dura que es. Bueno, acá con los vinos pasaría algo similar, ¿sí? Todas la uva en su composición, tiene taninos. Muchos alimentos tienen taninos, muchas frutas tienen taninos, el membrillo también tiene taninos, y normalmente se asocia a la astringencia. Entonces es de esperar que un vino tinto tenga un cierto grado de astringencia, ¿sí? Pero cuando es un vino que te seca la boca, no es un vino de calidad, no es un vino que tenga taninos de buena calidad, porque no te tiene que secar la boca. ¿Sí? Así nos damos entre tantas cosas. Es mucho también, más que la parte cuantitativa, es mucho que tiene que ver con la parte sensorial, ¿sí? Entonces, obviamente el suelo es lo que más impacta en la formación de tanino de un vino, ¿verdad? Y la altura, ¿cómo ves que juega con la formación de tanino en los vinos? Sí, más que la altura es, o sea, la altura sí también. Lo que pasa que es la situación climática, ¿sí? Es la geografía del lugar, la situación climática. O sea, no es lo mismo, o sea, por algo en el Caribe no se cultiva la vid, porque estaría permanentemente en brotación. O sea, imagínate que las plantas no descansarían nunca, no tendría su periodo de descanso, ¿sí? Está la génesis de los taninos está asociado a un lugar, a un tipo de suelo, a una variedad, porque hay variedades que son tánicas por naturaleza, como, no sé, como los cabernets o el tanat, y hay otras variedades que no lo son tanto, entonces al tipo de uva, y más que nada a la temperatura. La altura influye porque evidentemente mientras nosotros crecemos en altura hay una menor temperatura, ¿sí? Eso cada 100 metros que ascendés hay 1 grado menos de temperatura, ¿sí? Entonces, si yo estoy acá a 1100 metros y voy a tener una temperatura, si cultivo hagamos de cuenta que en la zona de San Carlos se puede cultivar a 1500 metros, y si estoy a 1500 metros, bueno, voy a tener 5 grados menos. Obviamente que van a cambiar las condiciones, ¿sí? Sí, Andrea, te comento lo que tú acabas de mencionar,
de que influye más que todo la parte climática. Bueno, te puedo poner un pequeño ejemplo, ¿no? Dentro de mis breves y cortos conocimientos, de ponerte como ejemplo el área de Maiqué en Río Negro, ¿no? Que ahí no están en altura, más sin embargo, por ser un clima desértico, o sea, o sea, ellos están en una área desértica, están en una estepa. Estepa, ok, pero es desértico. Sí. Es desértico, ¿no? Entonces la amplitud térmica es bastante fuerte y el grado de humedad no supera los 30 grados. Claro. El 30%, no supera el 30%. Y por tanto, a pesar de que no tienen esa altura, ¿no? Logran un tanino fantástico, equilibrado, balanceado, porque tienen esa amplitud térmica, porque tienen la influencia de esos ríos, ¿no? Y porque, bueno, ellos son muy aluvionales también. O sea, ellos están sobre lo que era el río antes, ¿no? Es una cama que está sobre lo que fue el río antes. Y bueno, la altura ahí realmente no juega un papel, ¿no? Pero sí la amplitud térmica, la amplitud térmica, la baja humedad, ¿no? Corre un viento importante. Patagónicos, los vientos patagónicos. Claro, y ese viento hace que hasta en el Pinot Noir, que se caracteriza por una piel bastante delgada, fina, en Río Negro, la piel logra un grosor no típico, ¿no? Un grosor atípico en el Pinot Noir, debido a ese impacto constante de ese viento, ¿no? Pero las temperaturas, los días son tibios y las noches son frías. Heladas. Ajá. La luminosidad, que tú la mencionaste hace un momento en tu presentación, la luminosidad que hay en el Valle Azul, que le llaman, ¿no? Es fantástica. Es una luminosidad muy, pero muy importante. Los días son muy largos. Así que, bueno, eso balancea el no tener altura, ¿no? Que otros desean, ¿no? O sea, tal cual. Así que... Sí. El desarrollo, en realidad, la piel ancha, o sea, la piel gruesa, que no es característica del Pinot Noir, por lo menos en las zonas donde normalmente se cultiva Pinot Noir. Nosotros acá tenemos Pinot Noir, lo usamos fundamentalmente para un rosé. Alguna vez hicimos vino tinto, buenísimo, pero actualmente estamos haciendo vino rosé. No tiene la piel gruesa, porque no tenés esos vientos permanentes patagónicos, y es una defensa de la planta, ¿sí? de generar polifenoles, más que taninos, polifenoles, que los polifenoles me refiero a los partes de antocianos, ¿sí? Una defensa que tiene la planta, crecer porque, o sea, la naturaleza aquí lo que hace es perpetuar la especie, y la especie, la perpetuación, ¿dónde está? En la semilla, ¿sí? Entonces, para cuidar la semilla, la planta, ¿qué es lo que hace? Se protege, el racimo se protege y genera que los yejos, que la piel sea más ancha, ¿sí? Por lo tanto, no soy un especialista de Pinot Noir de la Patagonia, pero sí la lógica te dice que un Pinot Noir de la Borgoña es clarito, o de Chile, o de Oregon, o qué sé yo, y un Pinot Noir de la Patagonia parece un Malbec. Justamente parece Malbec. Digo, justamente el Pinot Noir de la Patagonia, específicamente del área del Alto Valle del Río Negro, que le llaman el Valle Azul, ¿no? Y específicamente del área de Maiqué, tiene estas características. La piel más gruesa, completamente atípico en esta variedad, y por lo tanto, aseguran los enólogos de esa zona que ellos no tienen ningún problema con el color del Pinot Noir, ¿no? O sea, no tienen problema en llegar ya sabes, a la medida que exige, ¿no? El reglamento de color, ¿no? Para los Pinot. Y no tienen ese problema, porque ahí justamente en esa área
ese clima les favorece y logran unos antocianos muy buenos. El color del Pinot Noir de Río Negro es fantástico, ¿no? Fantástico. Tal cual. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Estamos acercándonos al horario de que tengo que entregar la reunión. Yo a disposición. No sé, Karen, si está. Sí, si alguno no tiene ninguna pregunta, no sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere abrir el micrófono para preguntarle a Andrea, y si no, bueno, damos por terminada la charla. Bien, queda de mi parte pendiente. Yo les envío, Karen, te envío a vos la presentación y voy a encontrar esa clasificación de, bueno, ley de Murphy. Voy a terminar la reunión con ustedes y va a aparecer la clasificación, pero bueno, como siempre, les mando la clasificación de suelos, ¿les parece? Sí, Perfecto. perfecto, muy bueno. Gracias, Eso Andrea. es muy lindo, muy lindo. Te mando un abrazo. Gracias. Están en, si ustedes son de leer Wine Folly, en Wine Folly están las distintas clasificaciones de suelo, pero si no yo se los paso igual. Listo, gracias. Buenísimo. Muy buena Bueno, presentación, Andrea. Muchísimas gracias. que tengan un excelente fin de semana. Bueno, Cuídense. muchas gracias, Andrea, muy interesante todo lo que nos contó. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.